Hola, bueno, este video es para introducir la distribución de Poisson, que es una de las distribuciones de probabilidad discretas que vemos en el curso. Vayamos a un ejercicio, creo que es el ejercicio 7 de la primera parte de la unidad 4, en donde es el problema de un gerente de una escuela de esquí que desea conocer la cantidad de llamadas que ingresan por hora a su escuela para de esa forma estimar cuánto personal requiere para la temporada. Recuerden, siempre que empezamos con un problema, a pesar de que no nos lo pregunten, es importante detenernos un segundo para pensar cuál es la unidad experimental, la población, cuál es la variable, de qué tipo de variable se trata. Y en este caso la variable es la cantidad de llamadas que ingresan a esta escuela de esquí, la unidad experimental es la hora, ¿sí? Y la población son todas las horas en esta escuela de esquí. No nos da mucha más información, podríamos decir todas las horas dentro de temporada de invierno, pero no nos da mucha más información. Fíjense, como la unidad experimental es la hora, se trata de una serie temporal, es decir, vamos obteniendo datos a medida que pasa el tiempo. La variable es la cantidad de llamadas que ingresan a la escuela, y esta es una variable de tipo cuantitativa discreta, ¿sí? Porque entre recibir 20 llamadas y 21 llamadas no existe ningún otro resultado posible de la variable, entonces es discreta. Bueno, esta variable se modela con Poisson y no con binomial por varias razones. Lo primero, por lo cual se modela con Poisson, es porque es una variable discreta, ¿sí? Esto nos permite diferenciar de todos los modelos que vamos a ver después con variables continuas. Esa tiene que ser la primera distinción que ustedes hagan. Si la variable es discreta, va a ser o Poisson o binomial. Si la variable es continua, ahí ya veremos, hay otros modelos para modelar ese tipo de variables. Pero bueno, después hay varios rasgos que distinguen a las variables que son modelables por Poisson de aquellas que son modelables por binomial. Uno de ellos es que la variable, si bien tiene un límite inferior, al igual que la binomial, que es 0, la binomial también es 0, el límite inferior de la variable, en la Poisson no existe un límite superior. Es decir, la variable puede seguir asumiendo valores hasta el infinito. Es decir, no existe un límite superior de la variable. En este caso, fíjense, son las llamadas que entran a la escuela. Lo mínimo que podemos recibir son 0 llamadas, pero lo máximo a priori no lo podemos decir, ¿sí? No sabemos si lo máximo es 20, 30, 40, 50, pueden entrar 200 llamadas, pueden entrar 1000 llamadas. No hay nada en la naturaleza del problema que impida obtener valores más altos. Otro rasgo que distingue las variables que son modelables a través de Poisson es que la unidad experimental está siempre definida en un intervalo espacial o temporal en donde contamos cuántas veces sucede algo, ¿sí? Fíjense que en este caso el intervalo es temporal y contamos cuántas llamadas acontecen dentro de ese intervalo, que es la hora, ¿sí? Otro problema podría ser, no sé, cuántas estaciones de servicio hay cada 100 kilómetros en la ruta 40, ¿sí? En donde el intervalo es espacial y contamos cuántas veces sucede algo, cuántas estaciones de servicio hay dentro de esos 100 kilómetros. Como les decía antes, el espacio muestral de la Poisson, siempre va a ser, siempre el espacio muestral de la Poisson es igual, tiene como límite inferior el 0 y como límite superior el infinito. Esto significa que va a tener resultados de probabilidad. El modelo me va a decir qué probabilidad tiene asociado todos los resultados de la variable que vayan de 0 a infinito. Una vez que definimos adecuadamente qué modelo utilizar para responder el problema, el segundo paso consiste en encontrar los parámetros de ese modelo. Y ahí tienen el modelo de Poisson, es básicamente esa ecuación, ¿sí? Siempre que nos manejamos con modelos discretos, es básicamente una función en donde vamos reemplazando por distintos valores de la variable y esta función nos arroja las probabilidades asociadas a esas distintas variables. En el modelo de Poisson tiene una particularidad que la vieron con Lucas en el teórico, que es que la media de esta distribución es igual a la varianza
esta distribución. ¿Sí? Esto es media y varianza teóricas, que pertenecen al modelo teórico de Poisson. Y una forma de identificar si el modelo es bueno representando el problema es fijarnos si la media muestral, la media empírica, es parecida a la varianza empírica. ¿Sí? Si esas dos cuestiones no son parecidas, nos va a estar diciendo que el modelo de Poisson no tiene una buena bondad de ajuste al problema. Entonces, el único parámetro que tiene la Poisson es la media, que es a su vez la varianza. ¿Sí? Ese único parámetro nos está dando información de dos cosas, de la tendencia central de los datos y a su vez de la dispersión que tienen los datos. Entonces, para poder resolver problemas con el modelo de Poisson, lo primero que tenemos que hacer es poder estimar este parámetro. En este caso, hay veces en algunos problemas el parámetro aparece directamente en el enunciado, como si ya algunos resolvieron la guía, en el primer ejercicio el parámetro de la binomial, la P, aparece en el enunciado, y otras veces lo tienen que estimar en base a los datos de una muestra. Este sería el caso en este ejercicio, en donde nosotros tenemos una muestra de 40 horas, en donde se registra en cada una de esas 40 horas cuántas llamadas entraron a la escuela de esquí. ¿Sí? Así tenemos que en la primera hora se registraron 5 llamadas, en la segunda 7, la tercera 7, después en la cuarta 2 llamadas. ¿Sí? La hora es de unidad experimental y en cada unidad experimental la variable va asumiendo distintos resultados. Entonces, en base a estos datos muestrales, nosotros tenemos que estimar el parámetro. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Utilizando un estadístico muestral, que es la media muestral, y para estimar puntualmente, ya vayan familiarizándose con esta terminología, estimamos a través del estadístico muestral media, ¿sí? Que es el promedio de todos los datos de esta muestra, estimamos puntualmente el parámetro poblacional, que es el que vamos a poner, por decir de alguna manera, adentro de nuestro modelo para buscar las probabilidades de Poisson. ¿Sí? Fíjense, tanto uno como el otro son el mismo numerito y uno puede tender a confundirlos, pero conceptualmente esto es muy distinto a esto otro. Es decir, el parámetro es algo muy distinto. El parámetro habla de toda la población, mientras que el estadístico se refiere simplemente a la muestra. ¿Sí? Acá hay un salto de estimación que es muy importante, que es lo que vamos a trabajar a partir de la unidad 5 en adelante. Entonces, bien, una vez que tenemos estimado el parámetro, fíjense, una vez que estimo el parámetro, yo lo puedo reemplazar en la fórmula de Poisson, y a mí lo que me interesa que sepan es que una vez que yo hago este reemplazo, esto ya tiene toda la información sobre las probabilidades asociadas a los distintos resultados de la variable. Esta ecuación escrita así chiquitita tiene la información de toda esta tabla que es infinita, que va desde 0, bueno, acá faltó el 0, va desde 0 hasta infinito, y también tiene la información esa misma información que se puede presentar en un gráfico como el que vemos ahí. Una vez que estimamos el parámetro, una vez que lo definimos, el modelo queda especificado, queda con una forma específica. Si yo cambio este parámetro y lo cambio, por ejemplo, a 15, este parámetro tiene una interpretación que son la cantidad de llamadas promedio que entran por hora. Si yo lo cambio a 15, van a ver que esta distribución se mueve de su tendencia central, que actualmente está en 7,65, se va a mover a 15. Con ese parámetro, con esos movimientos, nosotros hacemos que el modelo se ajuste mejor a la realidad que enfrentamos. Entonces, bien, una vez que tenemos el parámetro estimado, ya podemos ir a responder preguntas sobre probabilidades con este modelo. Y acá nos preguntan distintas probabilidades, calcula la probabilidad de que entren exactamente 8 llamadas. Eso va a ser relativamente simple, es decir, una vez que tengo el parámetro, es simplemente reemplazar en la función del modelo de Poisson la x por las 8 llamadas. ¿Sí? Yo voy a reemplazar acá todo, donde tengo la x, reemplazo por 8 y resuelvo esta ecuación. ¿Sí? Entonces ahí veo que la probabilidad de que entren exactamente 8 llamadas en una hora cualquiera, en una hora tomada al azar, es 0,13. Otro tipo de preguntas puede ser, ¿cuál es la probabilidad de que entren más de 10 llamadas en una hora? Si más de 10 no incluye al 10, entonces esto sería la sumatoria de que entren 11 llamadas, 12 llamadas, 13 llamadas, 14. Pero fíjense, con Poisson, a diferencia de binomial, como el límite superior es infinito,
yo podría seguir haciendo probabilidades por toda mi vida y siempre tendría una probabilidad más para calcular y no terminaría nunca. Una opción en estos casos es hacer hasta que el número empiece a ser ya muy pequeño y a partir de ahí decimos, bueno, el resto de las probabilidades son aproximadamente cero, las puedo descontar y hacemos la suma hasta ese punto. Otra un poco más correcta consiste en sabiendo que todo el espacio muestral, la suma de las probabilidades de todo el espacio muestral tiene que ser igual a 1, hacemos 1 menos lo que no quiero. ¿Sí? La probabilidad de 10, 9, 8, 7, 6, hasta 0. ¿Sí? Entonces busco estas distintas probabilidades, la de 10, la de 9, la de 8, las distintas, la sumo y a toda esa suma hago 1 menos todo eso. ¿Sí? De ese modo obtenemos que la probabilidad de que entren más de 10 llamadas en una hora es 0,15 o hay un 15% de probabilidad de que entren más de 10 llamadas en una hora. Fíjense, si la persona tiene que definir, sabe que si van a entrar más de 10 llamadas va a necesitar 2 personas, con este modelo le está dando la información de que eso es bastante improbable, pero todavía puede suceder, es decir, hay un 15% de probabilidad. Esto quiere decir que de 20 horas tomadas al azar, en 3 de ellas va a recibir más de 10 llamadas, entonces con eso tiene un elemento de juicio para decidir si contratar o no a esa persona extra. Vamos al último caso que nos pueden preguntar, en donde nos pregunten, entren exactamente 5 llamadas, pero ya no en una hora, sino en media hora. Y como cambió el contexto de la pregunta, si ya no me preguntan por una hora y mi modelo estaba construido en base a responder preguntas que se aplicaban a una unidad experimental que estaba definida en una hora, como yo ya no tengo una pregunta que refiere al mismo problema, ¿sí? Lo correcto es cambiar el modelo. ¿Sí? Algunos por ahí podrán pensar, bueno, veo la forma de, usando el mismo parámetro, responder esta pregunta. Así, por ejemplo, decir, bueno, en vez de responder 5 llamadas en media hora, respondo 10 llamadas en una hora. Bueno, eso no es correcto, no les va a dar lo mismo, de hecho. Y lo importante que tienen que entender es que nosotros construimos estos modelos para responder a preguntas, a problemas específicos. Si esos problemas cambian, yo no tengo que usar el modelo viejo que tenía, sino ajustar el modelo a este nuevo problema. ¿Sí? Si mi parámetro estaba definido en una hora, no me sirve para responder este problema, tengo que ajustar el parámetro antes de responder esta pregunta. ¿Cómo lo ajustamos? Bueno, con regla de 3. Si en una hora me entraban 7,65 llamadas promedio, en media hora me va a entrar la mitad promedio, ¿sí? 3,826 llamadas promedio. Ajusto el parámetro y una vez que ajusto ese parámetro, que se me transformó, si tengo ahora el parámetro de llamadas promedio cada media hora, busco responder la pregunta, que es cuál es la probabilidad de que entren exactamente 5, reemplazo la x por 5 en la función y resuelvo y veo que la probabilidad de que entren exactamente 5 llamadas en media hora es de 0,14 o hay un 14% de probabilidad de que entren 5 llamadas en media hora.